Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa: soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial, presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante de los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y pues retomamos la transmisión de nuestros programas con un libro extraordinario. Es un ensayo realizado por una muy destacada y muy joven autora, Irene Vallejo. Irene Vallejo, que es doctora en filología, ella es de origen español y bueno, justamente por este libro que se titula El infinito en un junco, por este libro obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en España, en Zaragoza, y pues lógicamente ha sido una sensación
en el mundo literario, particularmente latinoamericano. Un libro que ya ha tenido varias ediciones en distintos países. Hay ediciones de Argentina, de México, lógicamente de España, y se han hecho, pues ya vamos en la 13ª reimpresión, y sería pues prácticamente de la primera edición. O sea, no ha habido modificaciones propiamente a la edición, pero se ha agotado constantemente. Un bestseller, un libro muy bien vendido, pero muy interesante, porque nos habla de la historia del libro, cómo surgen los libros, cómo surgen las bibliotecas. Y esto, pues, para nosotros aquí en Letras Militantes es de mucha importancia, porque sabemos de la importancia que tienen los libros en la historia de la humanidad. El cómo registrar los conocimientos, las historias, las ideas, y desde pues, las formas más primitivas, las formas más precarias de conservar estos conocimientos, hasta las formas más modernas, y que lógicamente entra en esta discusión sobre el libro como lo conocemos, el libro de papel, que hoy en día pues prácticamente se le pone a competir con los libros electrónicos, que ya no se trata de un formato físico, es un formato electrónico que podemos leer en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las computadoras, y que pues ha cambiado radicalmente la manera de consumir la literatura, básicamente de consumir la literatura. Pero pues esto no implica la desaparición del libro. Hay muchos que han hablado ya de una pronta desaparición de los libros impresos, pero pues son miles de años de esta tradición que fue evolucionando, de este registro escrito que pues tuvo toda una evolución. En una parte del libro habla incluso de cómo aprender a leer estos textos, pues primero se hacía en voz alta. Cuando se empezó a leer en voz baja o leer simplemente pues mentalmente, pues cambió también toda una serie de situaciones de interacciones entre los seres humanos. Entonces esto nos parece un libro muy interesante, quizás alejándonos un poco de la línea de lecturas que veníamos desarrollando en Letras Militantes, pero indudablemente enraizado en el interés de este programa, que es promover la lectura. Y este libro es una maravilla, es una joya. Quien pueda adquirirlo, quien lo pueda conseguir, pues hágalo, porque se trata seguramente de una obra muy importante sobre la propia historia de la literatura. Vamos pues a continuar con la lectura de este texto de la doctora Irene Vallejo. Siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no se me ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos, para seguir esperando, lo retraso aún varios días, durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. Sencillamente no me siento capaz. Todo debería estar ahí: el tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Los capítulos todavía sin escribir deberían adivinarse ya, pugnando por nacer en el semillero de las palabras elegidas para empezar. Pero, ¿cómo se hace eso? Mi bagaje ahora mismo son las dudas. Con cada libro vuelvo al punto de partida y al corazón agitado de todas las primeras veces. Escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos, así lo expresa Marguerite Duras, pasando del infinitivo al condicional y luego al subjuntivo, como si sintiese el suelo resquebrajarse bajo sus pies. En el fondo no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas: hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Después de todas las agonías de la duda, después de agotar los aplazamientos y las coartadas, una tarde calurosa de julio me enfrento a la soledad de la página en blanco. He decidido abrir mi texto con la imagen de unos enigmáticos cazadores al acecho de la presa. Me identifico con ellos. Me gusta su paciencia, su estoicismo, sus tiempos perdidos, la lentitud y la adrenalina de la búsqueda. Durante años he trabajado como investigadora, consultando fuentes, documentándome y tratando de conocer el material histórico. Pero, a la hora de la verdad, la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de los buscadores de libros, en los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. ¿Y si empiezo narrando su viaje?
Podría funcionar, pero ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación? Creo que el punto de partida es tan fantástico como el viaje en busca de las minas del rey Salomón o del arca perdida, pero los documentos atestiguan que existió de verdad en la mente megalómana de los reyes de Egipto. Tal vez allá en el siglo III a.C. fue la única y última vez que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los libros del mundo sin excepción en una biblioteca universal. Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abstracto de Borges o quizás su gran fantasía erótica. En la época del gran proyecto alejandrino no existía nada parecido al comercio internacional de libros. Estos se podían comprar en ciudades con una larga vida cultural, pero no en la joven Alejandría. Los textos cuentan que los reyes usaron las enormes ventajas del poder absoluto para enriquecer su colección. Lo que no podían comprar, lo confiscaban. Si era preciso rebanar cuellos o arrasar cosechas para hacerse de un libro codiciado, darían la orden de hacerlo, diciéndose que el esplendor de su país era más importante que los pequeños escrúpulos. La estafa, por supuesto, formaba parte del repertorio de cosas que estaban dispuestos a hacer para conseguir sus objetivos. Ptolomeo III ansiaba las versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, conservadas en el archivo de Atenas desde su estreno en los festivales teatrales. Los embajadores del faraón pidieron prestados los valiosos rollos para encargar copias a sus minuciosos amanuenses. Las autoridades atenienses exigieron la exorbitante fianza de 15 talentos de plata, que equivale a millones de dólares de hoy. Los egipcios pagaron, dieron las gracias con pomposas reverencias, hicieron solemnes juramentos de devolver el préstamo antes de que transcurrieran, digamos, 12 lunas. Se amenazaron a sí mismos con truculentas maldiciones si los libros no volvían en perfecto estado y a continuación. Por supuesto, se los apropiaron, renunciando al depósito. Los dirigentes de Atenas tuvieron que soportar el atropello. La orgullosa capital de tiempos de Pericles se había convertido en una ciudad provinciana, de un reino incapaz de rivalizar con el poderío de Egipto, que dominaba el comercio del cereal, el cereal, que era el petróleo de la época. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, una potencia económica de esa magnitud puede extralimitarse alegremente. A todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduanas requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo. Lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y retenían las originales. Estos libros tomados al abordaje iban a parar a las estanterías de la biblioteca, con una breve anotación aclarando su procedencia. Fondo de las naves. Es muy interesante cómo el conocimiento escrito de todo tipo, porque aquí nos habla de todo tipo de libros, podían ser relatos, podían ser estas obras de teatro clásicas, de la Grecia clásica, podían ser los diarios de barco de estas embarcaciones que las retenían en aduana. Había esta idea de poder retener todas las ideas posibles, todo el conocimiento posible, porque ya no se trataba solamente de la riqueza económica que de por sí detentaba Egipto en ese momento, tras la caída del propio imperio griego y pues el ascenso de este imperio egipcio, y que se centra en Alejandría y que va a dominar pues toda esta región mediterránea y hasta lugares más alejados con las conquistas que hizo Alejandro Magno. Y bueno, todo este conocimiento lo van a buscar concentrar los egipcios en esta biblioteca de Alejandría, que se va a ir construyendo poco a poco y que no es una biblioteca como las que conocemos hoy. Sin embargo, va a sentar las bases de las bibliotecas como se van a conocer a través del tiempo y hasta nuestros días. Cuando estás en la cima del mundo, no hay favores excesivos. Se decía que Ptolomeo II envió mensajeros a los soberanos y gobernantes de cada país de la tierra. Claro, estamos hablando de cada país que se conocía en ese entorno. En una carta sellada les pedía que se tomasen la molestia de enviarle para su colección sencillamente todo. Las obras de poetas y escritores en prosa de su reino, de oradores y filósofos, de médicos y adivinos, de historiadores y todo lo demás.
Además, y esta ha sido mi puerta de entrada a esta historia, los reyes enviaron por los peligrosos caminos y mares del mundo conocido, a agentes con la bolsa llena y órdenes de comprar la máxima cantidad posible de libros y de encontrar, allí donde estuvieran, las copias más antiguas. Este apetito de libros y los precios que se llegaban a pagar por ellos atrajeron a pícaros y falsificadores. Ofrecían rollos de falsos textos valiosos, envejecían el papiro, fundían varias obras en una para aumentar su extensión e inventaban toda clase de hábiles manipulaciones. Algún sabio con sentido del humor se divirtió escribiendo obras bien amañadas, auténticos fraudes calculados para atentar la codicia de los Ptolomeos. Los títulos eran divertidos, podrían comercializarse hoy con facilidad, por ejemplo, lo que Tucídides no dijo. Sustituyamos a Tucídides por Kafka o Joyce e imaginemos la expectación que provocaría el falsario al aparecer en la biblioteca con las fingidas memorias y los secretos inconfesables del escritor bajo el brazo. A pesar de las prudentes sospechas de fraude, los compradores de la biblioteca temían dejar pasar un libro que pudiera ser valioso y arriesgarse a enfurecer al faraón. Cada poco tiempo el rey pasaba revista a los rollos de su colección con el mismo orgullo con el que pasaba revista a los desfiles militares. Preguntaba a Demetrio de Falero, el encargado del orden de la biblioteca, cuántos libros tenían ya. Y Demetrio lo ponía al día sobre la cifra. Ya hay más de 20 decenas de millares, oh rey. Y me afano para completar en breve lo que falta para los 500,000. El hambre de libros, desatada en Alejandría, empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. Así la misma literatura, desde sus inicios, fue transformando los ideales de los propios reyes. Ya no se trataba solo de la conquista física de los territorios y del dominio sobre el mundo del dinero o el mundo de las cosechas o el mundo militar, sino también el control sobre el mundo de las ideas y el mundo, como decíamos hace rato, del mundo del conocimiento. He nacido en un país y una época en que los libros son objetos fáciles de conseguir. En mi casa asoman por todas partes. En etapas de trabajo intenso, cuando pido docenas de ellos en préstamo a las distintas bibliotecas que soportan mis incursiones, suelo dejarlos apilados en torres sobre las sillas o incluso en el suelo. También abiertos boca abajo, como tejados a dos aguas, en busca de una casa que cobijar. Ahora, para evitar que mi hijo de 2 años arrugue las hojas, formo pilas sobre el reposacabezas del sofá, y cuando me siento a descansar noto el contacto de sus esquinas en la nuca. Al trasladar el precio de los libros al de los alquileres de la ciudad donde vivo, resulta que mis libros son unos inquilinos costosos. Pero yo pienso que todos, desde los grandes libros de fotografía hasta los viejos ejemplares de bolsillo encolados que siempre intentan cerrarse como si fueran mejillones, hacen más acogedora la casa. La historia de los esfuerzos, viajes y penalidades para llevar los estantes de la Biblioteca de Alejandría puede parecer atractiva por su exotismo. Son acontecimientos extraños, aventuras como las fabulosas navegaciones a las Indias en busca de especias. Aquí y ahora los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica, que abundan los profetas de su desaparición. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las inmensas posibilidades del ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde de un fin de época, de un verdadero apocalipsis de librerías echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanza prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro ha superado la prueba del tiempo. Ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Humberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. Por supuesto, la tecnología es deslumbrante y tiene fuerza suficiente como para destronar a las antiguas monarquías. Sin embargo, todos añoramos cosas que hemos perdido.
fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos, por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos. Primero fueron las canciones de nuestros cassettes, después las películas grabadas en VHS. Dedicamos esfuerzos frustrantes a coleccionar lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda. Cuando apareció el DVD, nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo. Pero vuelven a la carga tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño que invariablemente requieren comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito parcialmente copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podemos ver una cinta de video o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. Y eso se ha vuelto pues una constante, ¿no? Con este avance tecnológico a quienes pues, nos tocó todavía conocer en el caso de la música grabada, ya los vinilos que hoy se han vuelto a poner de moda, pero que en algún momento se declaró su muerte con la llegada de los discos compactos. Y los discos compactos que hoy también empiezan a vivir una especie de renacer comercial. Hasta los mismos cassettes, hay gente dedicada ahora gente ahora dispuesta a comercializar esas cintas de cassette, cuando pues ya también se les daba como pues, una situación perdida y todo se centraba en el almacenaje electrónico en estos nuevos formatos de memoria magnética en las computadoras, en las memorias USB, archivos que ya no requieren de un formato físico, ¿no? Para utilizarse. Sin embargo, bueno, pues en el caso de los libros, a pesar, como decíamos también hace rato, de este constante creación de otros pues instrumentos, formatos para poder continuar con las lecturas, el libro impreso pues sigue siendo un inevitable medio para el conocimiento y para el placer, porque finalmente también está y debe estar esta lectura por placer. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos, en una guerra que no registran los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Por eso decidí sumergirme en esta investigación. Al principio de todo hubo preguntas, enjambres de preguntas. ¿Cuándo aparecieron los libros? ¿Cuál es la historia secreta de los esfuerzos por multiplicarlos o aniquilarlos? ¿Qué se perdió en el camino y por qué se ha salvado? ¿Por qué algunos de ellos se han convertido en clásicos? ¿Cuántas bajas ha causado los dientes del tiempo, las uñas del fuego, el veneno del agua? ¿Qué libros han sido quemados con ira y qué libros se han copiado de forma más apasionada? ¿Los mismos? Este relato es un intento de continuar la aventura de aquellos cazadores de libros. Quisiera ser, de alguna manera, su improbable compañera de viaje, al acecho de manuscritos perdidos, historias desconocidas y voces a punto de enmudecer. Quizás aquellos grupos de exploradores eran solo esbirros al servicio de unos reyes poseídos por una obsesión megalómana. Tal vez no entendían la trascendencia de su tarea, que les parecía absurda, y en las noches al raso, cuando se apagaban los rescoldos de la hoguera, mascullaban entre dientes que estaban hartos de arriesgar la vida por un sueño de un loco. Seguramente hubieran preferido que los enviasen a una misión con más posibilidades de ascenso, como sofocar una revuelta en el desierto de Nubia o inspeccionar el cargamento de las barcazas del Nilo. Pero sospecho que al buscar el rastro de todos los libros como si fueran piezas de un tesoro disperso, estaban poniendo, sin saberlo, los cimientos de nuestro mundo. Bueno, vámonos a una pausa musical de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con la lectura de este extraordinario ensayo, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar con la lectura de El infinito en un junco de Irene Vallejo, un ensayo muy interesante sobre la historia de los libros a partir de varios eventos que van amarrados, la historia de Alejandro Magno, la fuerza que cobra el imperio egipcio, incluso por encima del imperio griego, y que bueno, finalmente van a compartir mucho durante un periodo de la historia, y cómo en nombre de este gran conquistador, de Alejandro Magno, pues se crea esta ciudad de Alejandría, y en Alejandría es donde va a tener, en la dinastía de los Ptolomeos, todos los faraones gobernantes de Egipto con este nombre, es donde se va a crear en Alejandría la Biblioteca de Alejandría, que es una de las maravillas del mundo antiguo y que va a dar lugar a todo este desarrollo de los libros, de las bibliotecas, de las librerías que conocemos hoy, gracias a este avance civilizatorio de uno de los reinos más importantes en la historia de Occidente. Entonces vamos a continuar con la lectura. No nos va a dar tiempo de abordar muchos de los temas, es un libro precioso, es un libro muy interesante, pero bueno, vamos a tratar de interesarlos a todos, a todas y a todos ustedes en la lectura de este texto. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo primero sobre Grecia y sobre este origen de Alejandría. La ciudad de los placeres y los libros. 1. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace 10 meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto, y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada del gineceo, esperando acontecimientos, sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por eso le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a la puerta, necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gílide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja nodriza Gílide es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. Mamita Gílide, hace meses que no vienes a mi casa. Sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerzas que una mosca. Bueno, dice la mujer del mercader. A ti aún te quedan fuerzas para darle un buen achuchón a más de uno. Búrlate, contesta Gílide, pero eso queda para vosotras, las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo que ha ganado 2 veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. No te enfades y escucha su propuesta. Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete una alegría con él. ¿Te vas a quedar aquí calentando la silla?, pregunta Gílide, tentadora. Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. Calla. ¿Y a qué se dedica tu marido en Egipto? No te escribe, te tiene olvidada y seguro que ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gílide describe con labia todo lo que Egipto, y especialmente Alejandría, ofrecen al marido lejano e ingrato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas como estrellas brillan en el cielo. He traducido libremente el principio de una breve pieza teatral griega escrita en el siglo III a.C., con un intenso aroma de vida cotidiana. Pequeñas obras como esta seguramente no se representaban, salvo algún tipo de lectura dramatizada. Humorísticas, a veces picarescas, abren ventanas a un mundo proscrito de esclavos azotados y amos crueles, proxenetas, madres al borde de la desesperación a causa de sus hijos adolescentes, o mujeres sexualmente insatisfechas. Gílide es una de las primeras celestinas de la historia de la literatura, una alcahueta profesional que conoce los secretos del oficio y apunta, sin dudar, al resquicio más frágil de sus víctimas,
el miedo universal a envejecer. Sin embargo, a pesar de su talento cruel, Gilide fracasa esta vez. El diálogo acaba con los insultos cariñosos de la chica, que es fiel a su marido ausente, o tal vez no quiere correr los terribles riesgos del adulterio. ¿Se te ha reblandecido la mollera?, le pregunta la mujer del mercader a Gilide, pero por otra parte la consuela ofreciéndole un trago de vino. Junto al humor y el tono fresco, el texto es interesante, porque nos descubre la visión que la gente común y corriente tenía de la Alejandría de su época, la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra. 2. La leyenda de Alejandría no dejó de crecer. 2 siglos después de que se escribiera el diálogo de Gilide y la chica tentada, Alejandría fue el escenario de uno de los más grandes mitos eróticos de todos los tiempos, la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Roma, que para entonces se había convertido en el centro del mayor imperio mediterráneo, era todavía un laberinto de calles tortuosas, oscuras y embarradas cuando Marco Antonio desembarcó por primera vez en Alejandría. De pronto se vio transportado a una ciudad embriagadora cuyos palacios, templos, amplias avenidas y monumentos irradiaban grandeza. Los romanos se sentían seguros de su poder militar y dueños del futuro, pero no podían competir con la seducción de un pasado dorado y de lujo decadente. Con una mezcla de excitación, orgullo y cálculos tácticos, el poderoso general y la última reina de Egipto construyeron una alianza política y sexual que escandalizó a los romanos tradicionales. Para mayor provocación se decía que Marco Antonio iba a trasladar la capital del imperio de Roma a Alejandría. Si la pareja hubiera ganado la guerra por el control del imperio romano, hoy tal vez los turistas acudiríamos en manadas a Egipto para fotografiarnos en la ciudad eterna, con su coliseo y sus foros. De hecho, vale la pena rescatar un documental, una especie de semidocumental con actuaciones, es decir, partes actuadas que podemos ver en Netflix sobre Cleopatra, sobre la reina Cleopatra. Muy, muy interesante. Explica varias cosas que, pues, a veces han quedado fuera de la vista del público en general, porque nos han vendido historias más romantizadas, más edulcoradas, quitándole la parte política, la parte de intriga y haciéndolas más como telenovelas grandotas o películas hollywoodenses como la que hay de Cleopatra con Elizabeth Taylor. Pero este documental nos centra en varios puntos de por qué se dio esta relación entre Cleopatra y Marco Antonio, qué fue lo que salió mal y cuáles fueron las consecuencias de esto. Entonces vale la pena recobrar ese documental, que lo pueden ver en Netflix. Al igual que su ciudad, Cleopatra encarna esa peculiar fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Dice Plutarco que en realidad Cleopatra no era una gran belleza. La gente no se paraba en seco a mirarla por la calle, pero a cambio rebosaba atractivo, inteligencia y labia. El timbre de su voz poseía tal dulzura que dejaba clavado un aguijón en todo aquel que la escuchara. Y su lengua, continúa el historiador, se acomodaba al idioma que quisiese como un instrumento musical de muchas cuerdas. Era capaz de hablar sin intérpretes con etíopes, hebreos, árabes, sirios, medos y partos. Astuta, bien informada, ganó varios asaltos en el combate por el poder dentro y fuera de su país, aunque perdió la batalla decisiva. El problema es que solo han hablado de ella desde el bando enemigo. También en esta historia tempestuosa juegan un papel importante los libros. Cuando Marco Antonio se creía a punto de gobernar el mundo, quiso deslumbrar a Cleopatra con un gran regalo. Sabía que el oro, las joyas o los banquetes no conseguían encender una luz de asombro en los ojos de su amante, porque se había acostumbrado a derrocharlos a diario. Cierta vez, durante una madrugada alcohólica, en un gesto de provocativa ostentación, ella disolvió en vinagre una perla de tamaño fabuloso y se la bebió. Por eso, Marco Antonio eligió un regalo que Cleopatra no podría desdeñar con expresión aburrida. Puso a sus pies 200.000 volúmenes para la gran biblioteca. En Alejandría, los libros eran combustible para las pasiones. 2 escritores muertos durante el siglo XX se han convertido en nuestros guías por los entresijos de la ciudad, añadiendo capas de pátina al mito de Alejandría. Constantino Cavafis era un oscuro funcionario de origen griego que trabajó sin ascender nunca para la administración británica en Egipto, en la sección de riesgos del Ministerio de Obras Públicas. Por las noches se sumergía en un mundo de placeres, gentes cosmopolitas y mala vida internacional.
Conocía como la palma de su mano el dédalo de burdeles alejandrinos, único refugio para su homosexualidad, prohibida y severamente despreciada por todos, como él mismo escribió. Cavafis era un lector apasionado de los clásicos y poeta casi en secreto. De hecho, Constantino Cavafis tiene poemas preciosos que pues también se pueden encontrar fácilmente en la red. En sus poemas, hoy más conocidos, reviven los personajes reales y ficticios que poblaban Ítaca, Troya, Atenas o Bizancio. En apariencia más personales, otros poemas escarban entre la ironía y el desgarro en su propia experiencia de madurez, la nostalgia de su juventud, el aprendizaje del placer o la angustia por el paso del tiempo. La diferenciación temática es en realidad artificial. El pasado leído e imaginado emocionaba a Cavafis tanto como sus recuerdos. Cuando merodeaba por Alejandría, veía a la ciudad ausente latir bajo la ciudad real. Aunque la gran biblioteca había desaparecido, sus ecos, susurros y bisbiseos seguían vibrando en la atmósfera. Para Cavafis, aquella gran comunidad de fantasmas volvía habitables las frías calles por donde rondan solitarios y atormentados los vivos. Los personajes de El Cuarteto de Alejandría, Justin, Darly y sobre todo Baltasar, que dice haberlo conocido, recuerdan constantemente a Cavafis, el viejo poeta de la ciudad. A su vez, las 4 novelas de Lawrence Durrell, uno de los ingleses asfixiados por el puritanismo y el clima de su país, amplían la resonancia erótica y literaria del mito alejandrino. Durrell conoció la ciudad en los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Egipto estaba ocupado por tropas británicas y era un nido de espionaje, conspiraciones y, como siempre, placeres. Nadie ha descrito con más precisión los colores y las sensaciones físicas que despertaba Alejandría. El silencio aplastante y el cielo alto del verano, los días calcinados, el luminoso azul del mar, las escolleras, la ribera amarilla. En el interior, el lago Mareotis, que a veces parece borroso como un espejismo. Entre las aguas del puerto y del lago, calles innumerables donde se remolinan el polvo, los mendigos y las moscas. Palmeras, hoteles lujosos, hachís, embriaguez. El aire seco cargado de electricidad. Atardeceres de color limón y violeta. 5 razas, 5 lenguas, una docena de religiones, el reflejo de 5 flotas en el agua grasienta. En Alejandría, escribe Durrell, la carne despierta y siente los barrotes de la prisión. La Segunda Guerra Mundial arrasó la ciudad. En la última novela del cuarteto, Clea describe un melancólico paisaje. Los tanques varados en las playas como esqueletos de dinosaurios, los grandes cañones como árboles caídos de un bosque petrificado, los beduinos extraviados entre las minas explosivas. La ciudad, que siempre fue perversa, ahora parece un enorme orinal público, concluye. Lawrence Durrell nunca volvió a Alejandría después de 1952. Las milenarias comunidades judía y griega huyeron después de la guerra del Canal de Suez, el fin de una época en el Medio Oriente. Viajeros que regresan de la ciudad me cuentan que la ciudad cosmopolita y sensual ha emigrado a la memoria de los libros. Alejandro, el mundo nunca es suficiente. 3. Alejandría no hay solo una. Un regalo de ciudades con ese nombre señalan la ruta de Alejandro Magno desde Turquía hasta el río Indo. Los distintos idiomas han desfigurado el sonido original, pero a veces se distingue todavía la lejana melodía. Alejandreta, Iskenderun en turco, Alejandría de Karmania, actual Kermán en Irán, Alejandría de Margiana, ahora Merv en Turkmenistán, Alejandría Shate, que se podría traducir como Alejandría en el fin del mundo, hoy Juyand en Tayikistán, Alejandría Bucéfala, la ciudad fundada en recuerdo del caballo que había acompañado a Alejandro desde niño, después llamado Jelapur, en Pakistán. La guerra de Afganistán nos ha familiarizado con otras antiguas Alejandrías, Bagram, Herat, Kandahar. Plutarco cuenta que Alejandro fundó 70 ciudades. Quería señalar su paso, como los niños que pintan su nombre en las paredes o en las puertas de los baños públicos. Yo estuve aquí, yo vencí aquí. El Atlas es el extenso muro donde el conquistador inscribió una y otra vez su recuerdo.
El impulso que movía a Alejandro, la razón de su energía desbordante, capaz de lanzarlo a una expedición de conquista de 25.000 kilómetros, era la sed de fama y de admiración. Creía profundamente en las leyendas de los héroes, es más, vivía y competía con ellos. Tenía un vínculo obsesivo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño, cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos, y soñaba con parecerse a él. Sentía la misma admiración apasionada por el que los chicos de hoy en día tienen por sus ídolos deportivos. Cuentan que Alejandro dormía siempre con su ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. La imagen nos hace sonreír. Pensamos en el chaval que se queda dormido con el álbum de cromos abierto en la cama y sueña que gana un campeonato entre los aullidos enfervorizados del público. Solo que Alejandro hizo realidad sus fantasías de éxito más desenfrenadas. El historial de sus conquistas logradas en solo 8 años, Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central, la India, lo catapulta a la cumbre de las hazañas bélicas. En comparación con él, Aquiles, que se dejó la vida en el asedio de una sola ciudad que duró 10 años, parece un vulgar principiante. La Alejandría de Egipto nació, no podía ser menos, de un sueño literario, de un susurro homérico. Estando dormido, Alejandro sintió acercarse a un anciano de pelo cano. Al llegar a su lado, el misterioso desconocido recitó unos versos de la Odisea, que hablaban de una isla llamada Faro, rodeada por el sonoro oleaje del mar frente a la costa egipcia. La isla existía, estaba situada en las cercanías de la llamada aluvial, donde el delta del Nilo se funde con las aguas del Mediterráneo. Alejandro, según la lógica de aquellos tiempos, creyó que su visión era un presagio y fundó en ese lugar la ciudad predestinada. Le pareció un sitio hermoso. Allí el desierto de arena tocaba el desierto de agua. Dos paisajes solitarios, inmensos, cambiantes, esculpidos por el viento. Él mismo dibujó con harina el trazado exterior en forma de rectángulo, casi perfecto, mostrando dónde debería construirse la plaza pública, qué dioses deberían tener templo y por dónde correría el perímetro de la muralla. Con el tiempo, la pequeña isla de Faro quedaría unida al delta con un largo dique y albergaría una de las 7 maravillas del mundo. Cuando empezaron a construir, Alejandro continuó su viaje, dejando una pequeña población de griegos, de judíos y de pastores que durante mucho tiempo habían vivido en aldeas de los alrededores. Los nativos egipcios, según la lógica colonial de todas las épocas, fueron incorporados como ciudadanos de estatus inferior. Alejandro no volvería a ver la ciudad. Menos de una década más tarde regresaría su cadáver. Pero en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría, tenía 24 años y se sentía invencible. Una de las grandes leyendas de la cultura occidental, Alejandro Magno, muy relacionado con la filosofía griega, ya que Aristóteles fue su maestro, y que fue finalmente las hazañas de Alejandro Magno fueron el caldo de cultivo de muchos otros conquistadores y reyes y grandes dirigentes que buscaron emular estas aventuras de Alejandro Magno y estas conquistas importantísimas de Alejandro Magno. Uno de ellos que tiene que ver incluso con la caída del Imperio Romano de Occidente, de Constantino, que bueno, también pueden ver un documental muy interesante en Netflix sobre ese tema, pero bueno, inspirado sobre todo por el legado histórico de Alejandro Magno. 4. Era joven e implacable. De camino a Egipto había vencido 2 veces seguidas al ejército del rey de reyes persa. Se apoderó de Turquía y Siria, declarando que las liberaba del yugo persa. Conquistó la franja de Palestina y Fenicia. Todas las ciudades se le rindieron sin ofrecer resistencia, salvo 2, Tiro y Gaza. Cuando cayeron, después de los 7 meses de asedio, el libertador les aplicó un castigo brutal. Los últimos supervivientes fueron crucificados a lo largo de la costa, una hilera de 2.000 cuerpos agonizando junto al mar. Vendieron como esclavos a los niños y las mujeres. Alejandro ordenó atar al gobernador de la torturada Gaza a un carro y arrastrarlo hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Ilíada. Seguramente le gustaba pensar que estaba viviendo su propio poema épico y de vez en cuando imitaba algún gesto, algún símbolo, alguna crueldad legendaria.
Otras veces le parecía más heroico ser generoso con los vencidos. Cuando capturó a la familia del rey persa Darío, respetó a las mujeres y renunció a usarlas como rehenes. Ordenó que siguieran viviendo sin que las molestaran con sus propios alojamientos, conservando sus vestidos y joyas. También les permitió enterrar a sus muertos caídos en batalla. Al entrar en el pabellón de Darío, vio oro, plata, alabastro, percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos, en esto consistía, según parece, reinar. Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipaje de Darío. ¿Qué podría ser tan valioso como para guardarlo aquí?, les preguntó a sus hombres. Cada uno hizo sus sugerencias: dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra. Alejandro negó con la cabeza y, tras un breve silencio, ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba. 5. Nunca perdió una batalla. Siempre afrontó como uno más, sin privilegios, las penalidades de la campaña. Apenas 6 años después de suceder a su padre como rey de Macedonia, a los 25, había derrotado al mayor ejército de su época y se había apoderado de los tesoros del imperio persa. No era suficiente para él. Avanzó hasta el mar Caspio, atravesó las actuales Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cruzó los pasos nevados de la cordillera del Hindu Kush y luego un desierto de arenas movedizas hasta el río Oxus, el actual Amu Daria. Siguió adelante por regiones que ningún griego había pisado antes, Samarcanda y el Punjab. Ya no conseguía victorias brillantes, sino que se desgastaba en una agotadora lucha de guerrillas. La lengua griega tiene una palabra para describir su obsesión: potos. Es el deseo de lo ausente o lo inalcanzable, un deseo que hace sufrir porque es imposible de calmar. Nombra el desasosiego de los enamorados no correspondidos y también la angustia del duelo cuando añoramos de manera insoportable a una persona muerta. Alejandro no encontraba reposo en sus ansias de ir siempre más allá para escapar el aburrimiento y la mediocridad. Todavía no había cumplido 30 años y empezaba a temer que el mundo no sería lo suficientemente grande para él. ¿Qué haría si un día se acababan los territorios que conquistar? Aristóteles le había enseñado que en el extremo de la Tierra se encontraba al otro lado de las montañas del Hindu Kush, y Alejandro quería llegar hasta el último confín. La idea de ver el borde del mundo le atraía como un imán. Encontraría el gran océano exterior del que le habló su maestro, o las aguas del mar caerían en una cascada sobre un abismo sin fondo, o al final sería invisible, una niebla espesa y un fundido en blanco. Pero los hombres de Alejandro, enfermos y malhumorados bajo las lluvias de la estación de los monzones, se negaron a seguir adentrándose en la India. Les habían llegado noticias de un enorme reino indio desconocido más allá del Ganges. El mundo no daba señales de terminar. Un veterano habló en nombre de todos. A las órdenes de su joven rey, habían recorrido miles de kilómetros, masacrando por el camino al menos a 750,000 asiáticos. Habían tenido que enterrar a sus mejores amigos caídos en combate. Habían soportado hambrunas, fríos glaciales, sed y travesías por el desierto. Muchos habían muerto como perros en las cunetas por enfermedades desconocidas o habían quedado horriblemente mutilados. Los pocos que habían sobrevivido ya no tenían las mismas fuerzas que cuando eran jóvenes. Ahora, los caballos cojeaban con las patas doloridas y los carros de abastecimiento se atascaban en los caminos embarrados por el monzón. Hasta las hebillas de los cinturones estaban corroídas y las raciones se pudrían a causa de la humedad. Calzaban botas agujereadas hacía años. Querían volver a casa, acariciar a sus mujeres y abrazar a sus hijos, que apenas les recordarían. Añoraban la tierra donde habían nacido. Si Alejandro decidía continuar su expedición, que no contase con sus macedonios. Alejandro se enfureció y, como Aquiles al comienzo de la Ilíada, se retiró a su tienda de campaña entre amenazas. Empezó una lucha psicológica. Al principio los soldados guardaron silencio. Después se atrevieron a abuchear a su rey por haber perdido los estribos. No estaban dispuestos a dejarse humillar después de haberle regalado los mejores años de su vida. La tensión duró 2 días. Después, el formidable ejército dio media vuelta rumbo a su patria.
Alejandro, después de todo, perdió una batalla. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Es este preámbulo que hace Irene Vallejo sobre lo que va a constituirse en esta maravilla del mundo antiguo que fue la Biblioteca de Alejandría. Pero pues había que entender quién fue Alejandro Magno y cómo esta obsesión con abarcar todos los territorios que posiblemente se podían descubrir en la tierra, conquistarlos, someterlos, pues también se convierte en una obsesión ya con la dinastía de los Ptolomeos en Alejandría, por obtener todo el conocimiento registrado, escrito a través de los libros. Vamos a tener un segundo programa en donde ya abordaremos detalles más precisos sobre esta cuestión de la Biblioteca de Alejandría y cómo se fue creando esta historia de los libros, que es sumamente interesante y es para pues inspirarnos, para estimularnos a apreciar la literatura, la lectura, los libros como pues este registro escrito, esta impresión, este sustento físico de todas esas palabras y esos conocimientos. Pero bueno, eso ya lo haremos en la próxima edición de Letras Militantes. Por lo pronto, pues agradecerles su atención y nos vemos aquí la próxima emisión de Letras Militantes. Por lo pronto, muchas gracias y muy buen día. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.